Las funciones de texto, como el nombre lo dice, nos ayudan a trabajar con texto, sean letras, palabras o frases, y cualquier letra, número o símbolo puede ser considerado como texto en Excel, siempre que se maneje de la forma correcta, algo que te enseñaré a lo largo de los videos dedicados a las funciones de texto. La primera función que usaré es la función concatenar. Concatenar lo que hace es unir textos que nosotros especificamos. Estos pueden estar contenidos en celdas o podemos escribirlos directamente en los argumentos, escribirlos como texto e incluso el resultado de una operación o de otra función también puede ser tomada dentro de sus argumentos. Esto, aunque es algo un poco avanzado, también es posible hacerlo. Estamos viendo aquí la sintaxis de esta función. Los argumentos son los textos, frases o palabras que vamos a unir y llevan este orden de izquierda a derecha. Para entenderlo mejor, voy a crear un ejemplo muy simple. Aquí tengo nombres de personas, así como apellidos. Cada uno de estos apellidos, en teoría, corresponde al nombre que está a su lado. Por lo tanto, esta persona se llama Guadalupe Ramírez, la siguiente Juan Pérez, y así sucesivamente. Acá tengo una columna donde escribí el sexo de cada una de estas personas. Por lo tanto, cada fila contiene datos exclusivos para una única persona. Es la forma común en que nosotros escribimos nombres o datos, ya sea usando varias columnas para cada uno de los datos diferentes que le corresponden en este caso, personas. Podríamos agregar más datos como teléfono, domicilio, etcétera. Lo que voy a hacer es algo sencillo. Quiero únicamente unir primero el nombre y apellido de la persona para que en esta celda aparezca Guadalupe Ramírez, Juan Pérez y así sucesivamente para cada uno de los nombres. Esto lo podemos hacer, claro, manualmente, pero imagínate que tengas una hoja donde haya cientos o miles de nombres separados como están aquí por celdas. Hacerlo manualmente tardarías mucho tiempo. Con esta función lo puedes hacer en fracciones de segundos. Vamos a empezar escribiéndola, signo igual, empezamos tecleando con, vemos que ya aparece en la lista de sugerencias, hago doble clic y voy a seleccionar el primero de los argumentos, que en este caso es el nombre porque es el que quiero que aparezca primero. Aparecerá primeramente el nombre y después el apellido. Estamos viendo en la sintaxis de esta función que se debe separar cada uno de los argumentos por una coma. En este instante ya agregué un argumento que es una referencia a esta celda, por lo tanto voy a escribir una coma. En algunas versiones de Excel también se puede separar usando punto y coma. Esto dependerá de la versión que estés usando. Si no funciona la coma, intenta con punto y coma. Una vez que agrego el primero de los argumentos, debo agregar el segundo, que en este caso es el apellido. Voy a hacer clic sobre la celda que contiene el apellido y ahora voy a cerrar los paréntesis. Lo que hace concatenar únicamente es unir. Por lo tanto, de inicio aquí vamos a tener un problema y es que va a unir el nombre con el apellido, pero no hay un espacio entre ellos. Voy a comprobarlo esto presionando Enter y vemos el resultado como aparece. Efectivamente está el nombre y el apellido, pero entre ellos no hay un espacio. Vamos a editar esta fórmula haciendo doble clic. Cuando estamos trabajando con texto en Excel, en muchas funciones debemos indicarlo, o más bien en las funciones siempre el texto se indica entre comillas. Las comillas es para que Excel reconozca como texto lo que está dentro de ellas. Y hay que tomar en cuenta que cualquier símbolo, frase, letras, números, los puede tomar como texto, inclusive cosas raras como un espacio en blanco, también lo toma como texto. Así que es lo que vamos a hacer. Voy a posicionarme después de la coma para escribir otro argumento entre estos dos, que va a ser el espacio en blanco. Y voy a escribir una comilla. Y lo que haré ahora es presionar la barra espaciadora. Esto para crear un espacio en blanco. ¿Qué es lo que hacemos normalmente para separar las palabras? Cuando estamos escribiendo, presionamos la barra espaciadora. Excel también lo reconoce esto.
aunque no se ve nada, de hecho sí se ve, es un espacio en blanco lo que se forma. Escribimos la otra comilla para cerrarlas y ahora voy a escribir la coma para separar el argumento. En este instante ya tenemos 3 argumentos. Primero aparece esta referencia que es el nombre de la persona. Después se va a agregar un espacio en blanco y por último se agregará lo que contiene esta otra celda que es la referencia que estoy haciendo, que en este caso es el apellido. Voy a presionar Enter y ahora vemos lo que ha pasado. Se agregó el espacio entre el primer nombre y el apellido. Con esto ya tenemos la fórmula como la estás viendo en la barra de fórmulas, o más bien la función. Y como lo vimos también en videos anteriores, podemos copiar esta función para que automáticamente Excel traslade la posición de las filas y empiece a crear automáticamente los siguientes nombres. Voy a copiarlas y vemos cómo de forma automática ha agregado los nombres. Es algo muy simple de realizar. Esta función acepta una gran cantidad de argumentos. Realmente no sé si tiene algún límite, pero gracias a esto podemos seguir agregando nuevas cosas a esto que acabamos de hacer. Voy a eliminar todas las funciones que hice y ahora lo que quiero es hacer lo mismo que acabo de hacer, pero al final agregar también la frase es mujer, es hombre y así sucesivamente. Lo que va a decir entonces sería Guadalupe Ramírez es, y lo que tenga en esta celda, que en este caso es mujer. Voy a empezar a hacer lo mismo, concatenar, selecciono la función, empiezo seleccionando los argumentos, una coma para separarlos, el espacio en blanco que va a llevar antes del apellido, selecciono el apellido, otra coma porque voy a agregar más argumentos. En este caso va a ser es, porque después de el nombre y apellido debe decir es mujer, otra coma, y ahora selecciono esta celda para hacer referencia a ella. Voy a cerrar los paréntesis. Aquí estoy viendo yo un problema. Esta palabra no tiene espacios ni al inicio ni al final, por lo tanto se va a pegar al apellido y al sexo de la persona. Voy a comprobarlo presionando Enter. Vemos como dice Guadalupe Ramírez es mujer, pero está todo este texto pegado. Vamos a editar la fórmula y lo único que vamos a hacer es agregar un espacio en blanco antes presionando la barra espaciadora y lo mismo después. Con esto ya va a quedar de forma correcta. Ahora podemos copiar la función y automáticamente se habrá creado la frase completa, el nombre de la persona, los espacios en blanco y la frase es mujer o es hombre según sea el caso. Este es un ejemplo fácil de realizar. A mí se me ocurre, por ejemplo, tener en una hoja de cálculo datos de personas completos, incluyendo sus nombres, apellidos, domicilio, teléfono, entre otras cosas que podríamos agregar como datos de la persona. En pocas palabras, un directorio y separar dichos datos en celdas diferentes. Esto para tener una ventaja y así crear nosotros un domicilio personalizado. Por ejemplo, podríamos poner primero los apellidos y después los nombres, o viceversa, primero los nombres, después los apellidos, abajo su domicilio, después el teléfono, o qué sé yo, primero el teléfono, después el domicilio. Esta es la ventaja de hacerlo o escribir los datos en celdas diferentes, porque si lo haces en una única celda, no vas a poder después cambiar el orden de los datos. Tendrías que hacerlo de forma manual y esto va a ser demasiado tardado. Inclusive, como dije, se podrían usar valores resultantes de otras funciones o fórmulas. Aunque es algo avanzado, es muy seguro que haga más videos sobre funciones de texto o fecha donde use técnicas avanzadas. Por lo pronto, esto es a grandes rasgos lo que hace la función concatenar.